Per a Neus Albertos, la lluita feminista ha sigut la seva professió en diferents administracions i projectes en l'àmbit de la igualtat. Va ser pionera a portar aquest treball al moviment social i impulsar el col·lectiu feminista de dones joves de Xàtiva quan parlar de feminisme era una provocació. D'aquesta associació van sorgir altres moviments que continuen la tasca. Bueno, per a mi ser feminista voldria fer una distinció abans, perquè jo crec que la gent confundeix el feminisme com a teoria política i com a proposta de transformació de la realitat en les feministes, és a dir, aquelles persones que fem del feminisme una forma d'estar i d'entendre el món. Però per a mi el feminisme és fonamentalment una vocació, una decisió, un repte i sobretot és una motivació. És el que me fa alçar-me cada matí per a transformar la meva vida, per a transformar la vida de les dones i, bueno, a vegades en l'utopia per a transformar el món. El que aporta, més que des de la meva vida personal, té que veure en la meva vida professional, que és una part de la meva vida i de la meva persona. Però no m'atreviria a dir des de la meva vida personal. El que m'agradaria aportar és el compartir i el contrastar en altres dones els meus dubtes, les meves contradiccions, les meves ànsies, les meves alegries, les meves avanços, que és el que a mi me permet aprendre i viure el feminisme, perquè el que jo he després és que el feminisme se deprèn, i com diu la meva mestra Marcela Lagarde, el feminismo se estudia y se aprende, no se nace, se hace, como diría Simone de Beauvoir, con el hecho de ser mujeres. Yo creo que hay dos partes. Una, que para mí es la individual, que tiene que ver con aquel 14 de marzo, en donde de repente yo estaba en Cádiz, en Jimena de la Frontera, o sea, en Gibraltar, y oigo que van a cerrar, hay un estado de alarma y tengo que cruzar la península, cojo el coche y me vengo. Y yo me vengo a mi casa para 15 días, lo cual casi para mí son unas vacaciones. Y de repente me voy encontrando una semana, otra semana. Yo no me encuentro mal, yo estoy acostumbrada a estar sola, viajo sola, estoy mucho tiempo sola, con lo cual a mí estar en mi casa encerrada era casi un regalo, que empieza siendo un regalo, una experiencia de introspección, pero acaba complicándose, porque todos los proyectos, todo el trabajo, todo lo que está en marcha, de repente se me queda en el aire. Y además yo no diría que me he tenido que reinventar, pero sí diría que he tenido que adaptarme. Y ese proceso de adaptación ha sido para mí muy interesante en términos de la inercia en la que me hallo sometida como todo el mundo y la realidad que se impone cuando no la buscas. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy interesante. En lo personal. En lo social ha sido, bueno, también muy interesante porque ha sido un tsunami y ha puesto sobre el tapete una de las cosas que para mí es clave en el feminismo, que es todo el tema de los cuidados. No solo de la conciliación de la que se habla, de la corresponsabilidad, sino mucho más allá, de una dimensión humana que es clave y que tiene que ver con una adjudicación que el sistema ha hecho a las mujeres y que esta pandemia le ha puesto patas arriba. Ha puesto patas arriba todo lo que estaba estructurado y montado. Y a mí me parece como catarsis muy interesante. Ahora hay que resolver y hay que ver cómo los cuidados se reparten, se comparten, se distribuyen y se politizan en el sentido político, no de partido, sino de hacer público y hacer social lo que ha sido siempre privado y de las mujeres. Porque esa es la gran aportación que las mujeres podemos hacer al mundo, la feminización del mundo a través de los cuidados y de lo que nosotras hemos aportado en esa parte y en esa dimensión humana. Primero, elección y libertad, pero también respeto y consideración a quienes han precedido y reconocimiento al trabajo que han hecho otras. Porque si no, en el feminismo estamos siempre empezando y parece que las que vienen tienen que desestimar a las que estaban, cuando lo más importante y lo más empoderador para las mujeres es tener una genealogía. A mí me hubiera gustado de joven haber tenido más referentes de los que tenía y haber conocido a mujeres como Aspasia de Mileto, a Hildegarda de Bingen, a Sor Juana, a Clara Campoamor, a Carmen de Burgos, a tantas y tantas mujeres que hoy
forman parte de mi genealogía feminista. Entonces les diría a las jóvenes, vivir como queráis, pero acordaros que sois el producto de lo que otras hicieron, y entre todas vamos a ser y vamos a hacer que el mundo cambie. No es vuestro o nuestro, no sois mejores ni somos mejores, somos el continuo de un proceso y de un camino que va dándose relevos, que va dándose pasos, que va haciendo que nos sustituyamos, pero en donde todas somos clave y todas somos importantes, porque si no jugamos a la trampa patriarcal de y tú más. En este momento, en estos tiempos tan convulsos, a muchos niveles, no solo por la pandemia, en donde el feminismo incluso se ha puesto de moda, cosa inédita para muchas de nosotras, que llevamos tantos años, me gustaría decir que no solo con esa moda o con esa aceptación del feminismo, está conviviendo otra gran convulsión, que es el enfrentamiento entre las feministas por, en este momento, lo que suponen los ejes importantes o los temas importantes de la agenda feminista, que por cierto no la hemos puesto nosotras, sino que nos la están poniendo otros y otras. Entonces, en ese sentido, quisiera decir que tengamos, como dirían en el norte, fundamento, que tengamos seny, conocimiento, y sobre todo que tengamos generosidad para entender que el divide y vencerás al que nos están abocando no beneficia a nadie, que lo importante es que sepamos que el objetivo es común, aunque cada una caminemos, veamos el camino, el viaje, el proceso diferente, pero que nuestro horizonte es el mismo, y no nos perdamos en el camino, sino que el camino nos sirva para conseguir nuestro horizonte, y nuestro horizonte es que las mujeres y los hombres seamos por fin algún día iguales, equivalentes, equipotentes, simétricos y todo aquello que nos plantea el principio de igualdad. El feminismo nos tiene que unir, no nos puede separar, ya nos han separado bastante.